Ya lo logré. Aquí estoy. Anoté. Eso. Ya lo logró María. ¿Qué Ya lo era, logré, Paula? por fin. ¿Qué sería? Es que vieras que la aplicación me pedía actualizarla, pero cuando yo la actualicé, me mandó otra aplicación que era como Zoom Rooms, y resulta que estaba ingresando a eso y no sabía ni cómo se usaba. Entonces después de eso me tuve que salir y tuve que meterme otra vez a Zoom y pedirle que otra vez sí, que me actualizara, y ya después actualicé Okay. y ingresar. Bueno, Pero ahí perfecto. me jugó sucio. Bueno, pero eso no es culpa de Saprissa, ¿verdad? Saprissa juega limpio. No lo sé yo, no lo sé. No Pero no podría es saber. liguista, ¿no? Ah, por Es supuesto que liguista. sí, Manuda. Bueno, está bien. Lo siento, ya va arriba ya para pasar el curso, pero no importa. Ay, qué triste. Bueno, ahí vamos a iniciar. Si se acuerdan para hoy, si bien es cierto, no tenían que subir nada a la plataforma, pero le era comentar un poquito los temas que se les asignaron. No sé quiénes quisieran iniciar con la exposición de lo que han leído y de lo que han entendido. Yo puedo A mí me iniciar, gustaría profe. iniciar. Bueno, María, Ok, adelante, 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 María, adelante. ¿Me escuchan bien, profe? Es que lo veo a como ver, pegado. primero más. No, pero sí se lo escucha bien. Bueno, entonces si empiezo Ahí, yo o ahí, empieza Germán. ahí se vio pasar a alguien en las escaleras. ¿Qué es el novio? Vi pasar a alguien ahí en las escaleras, ¿no? O era el gato, ¿no? Sí. No, 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 es mi novio. María. Ok, está Pero es que bien. viene de entrenar, pero no importa. El profesor llama complejo. Ok, Voy ok. a buscar lo de mi trabajo. Pero entonces Ajá, empiezo yo. adelante. Sí, por favor. Ok. Germán, ¿qué le hiciste? Que ya la congelaste. No, 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 se quedó pegada ella sola, profe. Yo creo que es el internet. Yo creo que el internet de todos hoy está pero Es la No, no, profe, lluvia. es que como salí a buscar el archivo, tengo que salirme de la aplicación, Ok, ok, está entonces me bien. quedo pegada. Ok, entonces voy a empezar, ¿ok? Adelante, sí. A mí me tocó la información posesoria. Sí. Vamos a ver que no,
¿Se quedó pegado de esa situación? Listo. ¿Me escuchan? Sí, Sí, perfectamente. claro. Perfecto, yo estoy pegada, ¿verdad? Sí, María, pero quedó normal, por Pero bueno, decirlo está así. bien. Eh, la información que tengo de la información posesoria, valga la redundancia, es que esta se trata de un procedimiento mediante en el que se comprueba que se ha ejercido la posesión decenal. Es una prescripción positiva para adquirir usucapión como un medio de adquirir la propiedad o el dominio de bienes. También puse que es un procedimiento judicial previo que se realiza para poder inscribir en registro público un terreno que se encuentra sin inscribir. También puse que mediante este procedimiento se logra lo que podríamos indicar una declaratoria pública de la propiedad mediante un título escrito. Y una forma más sencilla de verlo es que la posesión deja de ser posesión para convertirse en propiedad plena con todos los derechos que la componen. También puse que para esto son necesarios algunos requisitos. Regálenme un momento. Ya, aquí estoy, de vuelta. Bueno, para esto son necesarios algunos requisitos, como lo son un escrito inicial, un plano catastrado, una certificación del MINAE, una certificación registral, un estudio de suelos y un testimonio de escritura. Y en la normativa resulta que esta ley, bueno, esta información posesoria posee una ley de información posesoria que posee 19 artículos. Y además de eso busqué una jurisprudencia, pero no la he desarrollado del todo. Pero va muy bien, va muy bien. Bueno, Vean muchas que gracias. este trámite es uno pareciera mentira, pero sigue siendo muy utilizado. Uno se pregunta por qué, porque en realidad uno diría que ya para este momento todos los terrenos en Costa Rica deberían tener título registral. Sin embargo, uno sigue observando que la gente presenta informaciones posesorias en juzgados y juzgados agrarios. ¿Cuándo los presentan en agrario? Bueno, eso es un curso de quinto año, pero para adelantarles, cuando el terreno es de naturaleza agrícola o agroforestal o es de naturaleza boscosa, entonces el trámite se presenta ante un juzgado agrario. Resulta que, al igual que todas y todos nosotros tenemos un número de cédula de identidad que nos individualiza en un registro público, también los bienes inmuebles se les individualiza por un... Y también incluso la matrícula que les da el registro también va por provincia. Entonces siempre las de San José van a ser cédula 1, Alajuela 2, Cartago 3, Heredia 4, Guanacaste 5, Punta Arenas 6 y Limón 7. Entonces, igual van los bienes inmuebles. Resulta que mucha gente lo que tiene es diferencias de medida. Entonces, la finca registralmente aparece con 10 hectáreas y cuando ya llevaron un topógrafo que les hiciera una medida actualizada, resultó que tenían más medida, ¿no? Entonces no eran 10 hectáreas, eran 2. Ese trámite que también está previsto en la Ley de Informaciones Posesorias que mencionó Paula, en realidad se llama rectificación de medida, ¿no? En ¿Qué cosa, los profesor? Perdón. casos, cuando existe una diferencia entre la medida real y eso se llama, el trámite para corregir eso se llama rectificación de medida. Y también está previsto en la Ley de Informaciones Posesorias. ¿Usted la tiene en mano, Paula? Profe, es que vieras que casi no lo escucho porque está lloviendo muy duro, entonces si me pudiese hablar más duro. Ok, pero ¿tiene la ley en la mano? La ¿Cuál Ley ley? de Informaciones Posesorias. En un segundo, si me permite. Sí. Sí, señor. Vea el artículo, creo que es el 13. ¿Qué artículo 3? El 13. Sí. Ok. Vamos a ver.
A ver, a ver. Dice el 13. La cabida de las fincas inscritas antes del 23 de octubre de 1930 o sus egresiones podrá ser rectificada sin necesidad de expediente y con la sola declaración del propietario en escritura pública. Podrá ser aumentada hasta la cantidad que el plano indique cuando éste determine una cabida que no exceda de 5.000 metros cuadrados. Hasta un 50% en las fincas de más de 5.000 metros cuadrados e inferiores a 5 hectáreas. Hasta un 25% de la cabida de las fincas de más de 25 hectáreas e inferiores a 30 hectáreas. Y hasta un 10% de la cabida en las fincas de más de 30 hectáreas. En los casos citados en el párrafo anterior, el notario deberá dar fe de que la nueva medida es la indicada en el plano escrito en la Oficina de Catastro Nacional, levantado y firmado por cualquiera de las personas mencionadas en el artículo 2. Deberán citarse el número y la fecha de inscripción del plano. En ningún caso, esas rectificaciones perjudicarán a terceros durante los 3 años posteriores a la inscripción. Para consignar disminución de cabida de un inmueble, será requisito la manifestación expresa del propietario en escritura pública. Esta disminución debe efectuarse con base a un plano catastrado, de lo cual dará fe el notario. Muchas gracias. Con mucho gusto. Entonces vean que si ustedes tienen una diferencia de medida, ustedes podrían hacer una rectificación. Ese trámite incluso lo pueden hacer las notarias y los notarios cuando no excedan esas medidas, esos porcentajes que dice el artículo 13. Sin embargo, cuando exceden esos porcentajes, necesariamente tienen que hacerlo en vía judicial y el trámite se hace igual como una información posesoria, pero para rectificación de medida. Entonces usted, que si bien en el registro la finca mide 10 hectáreas, en la realidad mide 12 y aporta plano y explican toda la historia. Pero es el problema con ese artículo 13, es que dice que eso solo se puede hacer si la finca se originó antes de 1930. Que se supone que después de esa fecha, todas las propiedades se inscribían con un plano catastrado. Entonces, si usted inscribió con un plano catastrado y medía 10 hectáreas en el momento en que inscribió, ¿cómo justifica usted que hubo un cambio en el área? Entonces, de repente la gente sospecha y dice, qué raro, qué extraño, si la finca se inscribió con plano, porque ahora varió la cantidad de metros. Entonces, la Procuraduría General de la República, que tiene que velar por los intereses del Estado, normalmente se opone a estos trámites cuando son fincas que se originaron después de 1930. Entonces, en la práctica, ¿qué es lo que hace la gente? Bueno, la gente no dice que se trata de rectificar una medida, sino que lo presentan como si fuera una finca nueva. Entonces, ese pedacito de 2 hectáreas, en este ejemplo que estamos dando, no dicen que es rectificación de una finca que ya existía, sino que dicen que esas 2 hectáreas es una finca nueva y que no tiene título. Por eso es que se siguen presentando muchas informaciones accesorias, ¿eh? Porque a uno le surge la duda, uno dice, ¿por qué se siguen presentando si ya Costa Rica la han medido y remedido como 200 veces? Bueno, resulta que esas diferencias de medida las siguen presentando como informaciones de posesorias de fincas que dicen que no están inscritas y tratan de meter eso, ¿verdad? Entonces, digamos que eso no es tan grave. Lo que pasa es que si el juzgado o la procuraduría se da cuenta, entonces posiblemente rechacen el trámite. Ahora bien, Paula nos ha explicado una serie de requisitos que tiene que tener este trámite. El primer requisito... Profe, disculpe. Sí. Si pudiese hablar todavía más duro, se lo agradecería. Es que está lloviendo demasiado. Bueno, si sienten que estoy gritando,
crean que es que los estoy regañando. Ahí regañados así, fuertito. ¿Me escuchas? No escucho aún. Germán, ¿me escucha? Sí, pero creo que hubo un cortecillo ahí de internet. Es que de verdad creo que el internet a nivel nacional está por el suelo. Sí, sí, hay mucha inestabilidad. Pero bueno, si en Profe, algún yo te momento... escucho bien. Yo sí, o sea, yo también lo escucho bien, pero seguro Ok, es por la situación, ¿verdad? cualquier Por la cosa, lluvia. Ahora sí le escucho. cualquier cosa repetimos. ¿Está bien? Sí, Profe, ahora sí le estoy escucho mejor. yendo demasiado. Sí, creo que... Valeria, ¿estás tratando de hablar? Sí, sí, profe, está tratando de hablar, pero es que dice que está lloviendo mucho. Se oye como Dory hablando en ballena. Ah, el cetáceo. En Sí, cetáceo, sí. sí. Vea, de igual forma, Profe, chiquillos, está lloviendo demasiado duro, entonces no sé, no me escucho. no se preocupen porque ya, la clase queda grabada y Nancy la sube después a mediación. Ok, Digo, a YouTube. ok, Yo creo que ahora se le fue el internet al profe, o a mí, no sé. ok. Yo creo que fue el Igual, por profe eso, si que la no. idea es como explicarles el tema, ustedes me lo hacen saber, ¿ok? Entonces, el primer requisito y básico en este trámite es tener un plano catastrado. Y resulta que ahora el registro público ha avanzado o evolucionado muchísimo. Tiene un mosaico de todos los terrenos que hay en Costa Rica. Entonces, bueno, no sé si alguna vez han armado un rompecabezas, pero las piezas tienen que calzar exactas. Y lo mismo está sucediendo con los planos catastrados. Si ustedes intentan medir una finca y traslapa unos centímetros o metros con otra propiedad, no les va a permitir inscribir ese terreno. Entonces, esa práctica de medir una vez un terreno y volverlo a medir a Oh los my años, God, maybe I have my camera on. santos, María, su micrófono está abierto de Paula, nuevo. Paula, póngale a ese muchacho un paño. Ok, entonces, resulta que el primer requisito es el plano catastrado. Y si resulta, bueno, para lo cual ustedes van a tener que contratar un topógrafo. Y ese topógrafo necesariamente tiene que hacer la medida en el terreno, pero además averiguar en el catastro si ya existe otro plano inscrito. Porque si ya existe, no le va a permitir posiblemente inscribir el nuevo plano. Entonces, bueno, eso es, y ustedes dirán, bueno, pero si es mi propiedad y eso es lo que mide y yo soy el que tengo la razón que tengo que hacer, bueno, tendrían que empezar a ver quién fue el vecino o la persona que hizo otro plano y les hizo lo que llamaríamos un traslape de planos, ¿verdad? Entonces, eso sería, pero digamos que superado ese primer escollo, ¿verdad? El primer escollo del plano catastrado, entonces también ustedes tienen que presentar las cartas de las personas colindantes con el terreno ustedes, notificarles. Entonces es otro de los requisitos, avisarles a los colindantes. Luego, ¿a quién más tendría que notificarle? Bueno, se le notifica a la Procuraduría para que defienda los intereses del Estado. En el caso de los terrenos de naturaleza agrícola o agraria, tendría que notificarse también al Instituto de Desarrollo Rural Sostenible, el INDER, para que también vea si son terrenos que eran propiedad inscritos a nombre del INDER. ¿Qué más tienen que hacer? Hay lo que se llama un estudio de suelo, que esto hace unos años salió una ley que se llama Ley de Uso, Manejo y Conservación de Suelos. La idea de esto es que los terrenos se utilicen para
Tranquilo, que hay que publicar en redes sociales Vamos a porque ver. para vender bastante. Kimberly, ¿tenés el Totalmente micrófono súper abierto? buena actitud con los Yo la clientes, ¿verdad? silencio, entonces. Como les Oh, Bueno, sí, yo se, la silencio, silenciada bueno. ya, Una Kimberly. cosa se bien. Es que activa, yo no tengo los Definitivamente, controles todo el mundo. En un momento, terrible. o sea, como que no para tiene. No silenciar. puedo, por Dios. Ya, listo. Qué caótica está la clase de hoy. ¿Verdad que sí? Es como algo otro mundo. Qué vergüenza, perdón. Anónimo nos está hackeando eso. Vamos a ver, Germán. Germán. Señor, sí, señor. Hola. ¿Me están hablando? ¿Qué pasó, chiquillos? No, es que el profe se salió, chiquillos. ¿Se Ah, ok, salió o lo ok. sacó el internet? Bueno, no sé, pero ya no está. No tengo idea. Bueno, Las esperemos. dos. Ahorita se une de nuevo. Yo creo que eso no, de verdad es lo que dijo Josh. Estamos siendo víctimas de un ataque. Ma, esta hora no sirve, está rarísimo. Mae, La clase está como el 2020. lo, lo bonito es que está siendo grabada y nos vamos a reír bastante cuando la veamos. La mejor parte es que va a estar en YouTube, entonces sí. Sí, Ignacio, publíquela para que tengamos bastantes likes. Para que nos hacemos famosos. Un reality show.
Ok. Creo que regresé. ¿Me escuchan? Sí, yo lo Sí, escucho. señor. Fuerte, sí, claro, profesor. Ok. Claro y Bueno, fuerte. estábamos que los requisitos, estábamos, bueno, ya pasamos lo del plano, lo de las notificación a colindantes, notificación a entidades del Estado que ven en el proceso, y entonces estábamos con el uso del suelo, que entonces la historia es de que el terreno tiene que utilizarse de conformidad con la capacidad del suelo. ¿Qué significa esto? Que pareciera muy técnico. Bueno, significa que si es de bosque, tiene que mantenerse de bosque. Que si es de agricultura, debería mantenerse en agricultura. Y que si es urbano, debería utilizarse en actividades compatibles con eso. Y bueno, ¿qué pasa si no se utiliza en estas actividades compatibles? Bueno, posiblemente la persona que haga el certificado de uso de suelo va a decir que no se está utilizando ¿Le escuchan al correctamente profe? y de una Sí. recomendaciones de uso. Por ejemplo, hay diferentes suelo tienda, por ejemplo, tener ganado porque hay erosión en el suelo. ¿Ah? Profe, se está escuchando como Dori usted. Estoy como Dori. En cetáceo. Sí, sí, hoy es tarde de Dori. ¿Escuchan? ¿Germán? Sí, señor. Sí, sí, profe, se lo escucha bien. Ok. Justo Usted ahorita sí me se lo hace escucha bien. señas. Cuando no oiga, entonces usted me hace ahí, me hace así, ¿ya? Profesor. O Sí, algo ahí señor. como para. Ok. Don Danilo, ¿me escucha? Sí, señor, sí. Es que Ok. vieras que yo me encontré una cuestión como de un bufete de abogados como muy resumido el proceso de este trámite. De información posesoria. Sí, correcto, sí, era que muy resumido, está incluso con puntos y todo eso. Aquí lo tengo abierto, aquí de paso. A mí me tocaba trabajar con eso. Ok, bueno, no, entonces ahí, si quieren en algún momento, vamos a terminar de explicarlo y cualquier cosa usted Dicho nos sea de hace paso, ahí el instituto ese se llama Instituto Nacional de Innovación y Transferencia de Tecnología Agropecuaria. Un nombre larguísimo. Y es el que sí, trata sobre el el uso del INTA, suelo. El INTA, sí. Y es el que trata correcto. sobre el uso del suelo. Habla también de certificaciones del MINAET para áreas protegidas y reservas forestales, de notificaciones y legitimaciones de los interesados, colindantes. Dice que también esto puede pasar a ser un proceso, hacer un proceso ordinario, no contencioso, a pasar un proceso ordinario contencioso, porque pueden afectar intereses de terceros, por ejemplo, los colindantes o, o propiedades estatales que se vean afectadas. ¿Qué más dice por aquí? Bueno, el proceso es ordinario. Hay un periodo de 3 años también para que se establece para que el proceso quede como, digamos, como firme, que no tenga objeciones. Y si eso se incumple, Sí, esos 3 años es lo que se llama un plazo de convalidación. eso sí. Y entonces, si eso se incumple, como que se devuelve el proceso. Eso lo decía en la ley. Y se hace a través de un proceso sumario y el otro, bueno, la ley está en los últimos artículos. En realidad, no, ahí la posición sería a través de lo que llama vía incidental, que ya se acuerdan de los incidentes. Eso, sí. Mediante un incidente dentro del proceso, mismo proceso de información posesoria, se proceso presenta incidental era un incidente para lograr anular esa inscripción. es correcto. El proceso incidental o sumario también ahí mencionaba los dos en la ley. No, Por ahí, sumario no, es incidente, es un incidente. ¿Ok? Recuérdense que el sumario es para otras cosas, ¿verdad?
únicamente para las pretensiones Voy a que buscarlo, señala voy a el buscarlo, a ver Código si. Procesal. Voy a buscarlo, profesor. Bueno, mientras tanto vamos a seguir. Otro de los requisitos que se pide es una certificación. No se oye nada. ¿Le escuchan al profe? Yo no. Profe, hace poco se le cortó de nuevo la comunicación. Del Sistema Nacional de Áreas de Conservación, CAE. Ok, No le escu- ¿ustedes para qué creen que se ocupa saber? ¿El profe se fue? No, aquí está. Ya. Un poco mal, es un piropo. Y está. No, y varios de los chiquillos dicen que tienen el mismo problema. De hecho, hay unos que Profe, lo oigo, pero no lo veo. Y ya no le oigo. Me parece que el profe se acaba de ir, yo creo. Ah, no, ahí está de vuelta, ya volvió. ahí está. ¿Me oye, Germán? Sí, ahora sí lo escuchamos bien, profe. Es que hace poco se fue. Germán, para que dentro de los requisitos se pide una certificación de si está dentro o fuera de un área silvestre protegida. ¿Para qué cree Ajá. usted que se pide eso? Para efectos de protección, profe. ¿Usted para qué cree que se pide eso? Por Del protección. patrimonio del Estado. Sí, Ajá. protección del patrimonio del Estado. Para que la gente no titule parques nacionales, no titule reservas biológicas, no titule monumentos Justo ahora se le está cortando el audio, profe. naturales, que no titule otras áreas de interés del Estado. ¿Me escucha ahora, Germán? Ahora sí, profe, pero es que es como intermitente. Sí, sí, está malísimo el internet, desgraciadamente. Sí, veo que Valeria dice, profe, no se escucha. Tiene razón, Valeria. Esto está terrible. Vamos a intentarlo un ratito más, a ver cómo nos va. Profesor, una consulta. Sí, Digamos, usted, bueno, me costó mucho escucharle todo lo que me dijo, pero sí agarré varias ideas en cuanto a lo de mi trabajo. ¿Me escucha? Sí. Sí, digo, ¿Se habrá desconectado? no, el profe está conectado, pero parece que le falla el internet, seguro por eso no la escucha. Ok, voy a esperar para que me escuche. sí, la escucho. Sí, la Bueno, escucho. ya Ah, veo si bueno, la está escucha. bien. No, pero Eh, yo ¿Perdón? dice Joshua que es Anonymous el que nos está interceptando la clase. Seguro va a sacar esto ahí en Wikileaks, alguna cosa ahí. Ya, Van a filtrar el Adelante. incidente de Paula. sí, literal, Valeria. Ah, bueno, que logré tomar algunas ideas como lo del plano catastrado, lo de la Procuraduría General de la República, lo del notario después de 1930, lo que la gente hace y demás, pero no escuché si tenía como alguna otra recomendación en específico. Sí, la recomendación en cuanto a si es en área silvestre protegida, Área los silvestre días, protegida. sí,
Áreas Ajá. silvestres protegidas son parques nacionales, reservas biológicas, reservas forestales, monumentos Ajá. nacionales y, bueno, todo eso, ¿verdad? Que maneja el MINAE. Entonces, a estas áreas protegidas, los 10 años inician cuando se creó ese parque nacional. Entonces, por ponerles un ejemplo, si Cahuita y decreto que creó el Parque Nacional Cahuita es de 1970, 10 años de posesión inician 10 años antes, o sea, en 1960. Entonces, imagínense que ustedes, los testigos que tendrían que llevar a declarar, que son testigos como de 80 años o 90 años, porque tienen que hablar sobre la posesión ejercida de 1960 para atrás. ¿Ah? Entonces, es muy difícil titular terrenos que se ubican dentro de áreas protegidas. ¿Ah? Entonces, eso es algo que ustedes como litigantes, cuando les lleven un trámite, tienen que tener mucho cuidado de ver dónde se ubica ese terreno. Porque si está en algún área protegida, ustedes tienen que partir de la idea de que va a ser un poco complicado intentar inscribir ese terreno. ¿Ok? Ok, entonces que va a ser un poco difícil que exactamente inscribir el terreno. Usted dijo una palabra en específico. Sí, inscribir el terreno sí está dentro de áreas silvestres protegidas. Ok, Porque perfecto. la posesión, tendrían que mostrar una posesión de muchísimos años antes de creación de la zona protegida. ¿Ok? Ok, Luego, perfecto. Gracias. otro consejo. Entonces, Ajá. que los colindantes se den por notificados. Ok, que los O sea, colindantes. que firmen una cartita, ¿ah? En la cual ellos se dan por notificados para que no haya que hacer un proceso a través del juzgado de notificarlos. ¿Ok? Perfecto. Perfecto. ¿Qué más? Bueno, en todo este trámite, en principio, ojo, que es no contencioso, ¿verdad? Y por eso lo estamos viendo hasta ahora. Sin embargo, resulta que mucha gente puede oponerse. Se puede oponer cuando les notifican, ya desde ese momento pueden manifestar oposición. Un vecino que diga, no, no estoy de acuerdo, porque él está tomando una parte de un área, de una servidumbre que me favorece, o está tratando de meterse en terreno que es mío. Entonces ya por ahí pueden empezar las oposiciones. También puede oponerse el Estado porque considere que están apropiándose de terrenos del Estado, que estén, por ejemplo, tratando de meter dentro del área el río. Hay gente que lo que hace es que si termina la finca a la par del río, bueno, ahí deberían hacer la cerca, ¿no? Hacen la cerca del otro lado del río, incluyen esa parte del río como si fuera propiedad privada. Y bueno, Dice que se debe observar los posiblemente, artículos, se deben observar los artículos 72 y 73 de la Ley de Aguas. ok, bueno. Entonces sí, las aguas son de dominio público. Eso está en la Ley Orgánica del Ambiente. Entonces ya la Ley Orgánica del Ambiente establece que las aguas son de dominio público, las aguas y sus cauces. Entonces, si alguna persona está intentando titular las aguas, por ejemplo, hay un lago, ese lago no debería estar ni siquiera dentro del plano catastrado. Ustedes han oído hablar de lo que son nacientes. Bueno, las nacientes son ojitos de agua que en una propiedad emana el agua. Esas nacientes también están protegidas y la gente no debería titularlas. Profesor, ahí habla por ejemplo, de la ribera o el cauce del agua, de un arroyo, de un río. Y Sí, digamos, en ese caso, por ejemplo, hay cauces que se mantienen en el verano en determinadas condiciones y en invierno se amplían. Y cuando hay inundaciones también cambian las circunstancias.
Y a veces cuando después de una inundación incluso el mismo río cambia, yo lo digo porque conozco el Térraba, que es un río grandísimo de aquí del país, y ese río ha cambiado un poco el curso en algunos casos. O sea, yo lo vi cambiar, pasar el curso de un lado al otro, después de inundaciones cuando han pasado estos huracanes. Después en esta cuestión de los ríos se habla del espejo de agua. El espejo de agua a veces tiene, como le digo, una magnitud y en otras ocasiones tiene otras. ¿Cómo se valora eso en ese caso? Sí, bueno, los cauces hay que respetarlos en sus cauces máximos. Puede ser que obviamente que en verano bajen, pero la idea es que se respeten. Claro, también está el asunto de que a veces, como dice usted, puede ser que cambian de el curso, ¿verdad? Que cambian de curso y entonces ahí habría que ver lo que quedó descubierto del agua pasa a ser del propietario que tenía la finca más cerca y el cauce se corrió y puede ser que afecta a otro vecino. Entonces, bueno, si ya fue una desviación definitiva, pues entonces digamos que ahí cambia un poquito lo que es lo que podría ser del Estado y lo que no. ¡Qué frío! ¿Qué más, don Danilo? ¿Qué más nos tenía usted que decir? Don Danilo, ¿qué más encontró usted en ese trabajo? Que tenía el micrófono apagado. Bueno, voy a volver. Es que estoy pasando de una pantalla a la otra. Y yo no sé cómo. Bueno, hablaba de la competencia judicial. Dice que lo veo tribunales ordinarios. Yo espero que usted lo haya mencionado, ¿no? Es un proceso ordinario, más bien es lo que quería decir. Que puede ser contencioso. Sí, pero luego... eso sería en caso de oposición, don Danilo. O sea, la idea es que normalmente eso va a ser un proceso no contencioso. Normalmente sí, pero venga así y nadie se oponga, entonces sigue como proceso no contencioso. Dicho sea el asunto es... Por eso es que se exige, digamos, la certificación o la información a los colindantes, a los vecinos, para determinar si esta gente está de acuerdo o no está de acuerdo. También para determinar si el tamaño de la propiedad no afecta los linderos de los vecinos. Esa es otra de las razones por las cuales se exige que los vecinos tengan notificación de la inscripción del bien. Ok. Sí, entonces hay varias formas de oponerse. Una cuando les notifican. Otra es cuando se publican edictos, porque ese trámite también hay que publicar edictos. Se publican en el boletín judicial y bueno, yo no sé cómo, pero siempre hay gente que se entera y entonces ahí pueden oponerse. La otra, que es la que más gente se da cuenta, es a partir de que se inscribe el terreno, digamos que usted logró engañar al juzgado y logró inscribir eso a nombre suyo y logra que se inscriba. A partir de ese momento hay 3 años, que es lo que se comentaba, del plazo de convalidación, y ese plazo de convalidación, dentro de esos 3 años, usted puede presentar un incidente, si usted se siente afectado por esa información posesoria, dentro del mismo expediente, recuérdense que el incidente va ligado a un proceso principal, entonces presenta incidente dentro de los 3 años y solicita la nulidad de la información posesoria, logrando demostrar, ¿verdad?, que ese terreno, por ejemplo, ya estaba inscrito, ¿verdad?, o que se mintió respecto de los requisitos, ¿verdad? Y la otra forma de oposición es mediante un proceso ordinario, y eso sería dentro de los 10 años, a partir de que se inscribe el terreno, entonces
a partir de que se inscribe, tiene 10 años para, mediante un proceso ordinario, lograr la nulidad de esa información posesoria, ¿verdad? Entonces, hay varias posibilidades de oposición. Entonces, ese proceso no contencioso, en principio, siempre que haya una oposición, ¿verdad? Ya deja de ser no contencioso. Esa oposición puede darse mediante la vía incidental, si es dentro de los 3 años siguientes a la inscripción, o mediante la presentación de un proceso ordinario, donde se va a definir quién es el verdadero dueño de ese terreno. Entonces, hasta ahí, como más o menos les dejo una idea, ¿ya?, de lo que es el trámite de información posesoria, que, como bien lo dijo Paula al inicio de la clase, lo que se trata es de un trámite para intentar inscribir un terreno que una persona es dueña, sin embargo no tiene un título registral. Ok. Ese es básicamente, en términos generales, y bueno, ya don Danilo y los otros compañeros que están investigando el tema nos compartirán sus resultados, ¿verdad? Los tienen que subir a la plataforma de aquí al próximo lunes. Se acaba de venir un rayo que en cualquier momento estalla la computadora, así que no se asuste si me desconecto. Vamos a ver, Germán, ¿usted sobre qué investigó? Yo investigué sobre el cambio de nombre, profe. ¿Averiguó algo? Sí, en sí es bastante simple, o sea, es un proceso que puede realizar cualquier persona mayor de edad que desea cambiarse el nombre. Hay una particularidad que me llamó mucho la atención. El Tribunal Supremo de Elecciones bueno, primero hablemos del proceso ordinario, por decirlo así. Lo que debe hacer la persona que desea cambiarse el nombre es enviar un escrito a un juez civil explicándole el porqué o sea, por qué quiere realizarse el cambio, y a partir de ese momento inicia una etapa que consta de 3 fases. La primera es que el juez analice la situación y considere las peticiones y decida si acepta o no acepta lo pedido, o sea, que se dé el cambio de nombre. Si el juez acepta, se debe publicar edicto en el diario oficial, es decir, en la Gaceta, para que cualquier civil, si desea oponerse, lo haga en el plazo de los 15 días siguientes de la solicitud, o sea, de la publicación, perdón. Y si nadie lo hace, por último, se notifica al Ministerio Público por si éste tiene alguna oposición, ya sea por razones de conducta o porque se ha requerido en el ámbito judicial, pues. Ajá. Luego me llamó la atención que este proceso no es igual para todos, porque el 14 de mayo del 2018 el Tribunal Supremo de Elecciones, en virtud de la opinión consultiva brindada por la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, dijo, mediante una resolución, que las personas que no se sintiesen identificadas con su género podían realizar este proceso sin todo lo que dije anteriormente, sino únicamente tenían que presentarse a una oficina del registro civil o del tribunal, bueno, el registro civil, y plantear la solicitud basada con la firma y la autorización. El proceso solo se puede realizar una vez, eso sí que lo plasmó el tribunal para estos casos. En cuanto a la normativa, se destaca el Código Civil y también la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Elecciones y el Registro Civil. Son los principales artículos, sin embargo, el procesal civil en aspectos de elementos procesales también es bastante importante. Los artículos del Código Civil 54, 55, 56, 57 son los más importantes porque se regulan los aspectos como los requisitos del proceso, por decirlo así. Y la Ley Orgánica, ¿sí? No, adelante. Y la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Elecciones y el TSE regula como los procedimientos que deben cumplir tanto funcionarios como la persona que realiza la petición para que se pueda llevar a cabo. Con respecto a la jurisprudencia, en la resolución 217 del año 2016 del
la sala primera, la misma recalcó, y eso lo puse por eso, porque no hay mucho, ciertamente, hay muy poco, recalcó la característica, el carácter de proceso no contencioso del cambio de nombre. Entonces fue nada más eso, así como lo que puse en el trabajo. Ok, muy bien, va muy bien encaminado, y vean que este es otro proceso no contencioso. Y bueno, ¿podría alguien oponerse? ¿Que se le ocurre a usted, Germán, que alguien pudiera oponerse a... Sí, profe, de hecho para eso se publica en la Gaceta, por si alguna persona, bueno, puedo ponerse un civil, o sea, una persona cualquiera, o el Ministerio Público. Ujú. Sí, porque lo que podría estar intentando la persona es borrar los antecedentes. Vean que esto, bueno, no sé si lo sabían o no, pero mucha gente cuando va a pedir trabajo, en muchos lugares les piden la hoja de delincuencia. Eso se entrega a la... solo se le entrega a la persona interesada, y la persona interesada la presenta en el lugar donde está solicitando trabajo. Estos antecedentes se borran a los 10 años. Entonces, podría ser una persona que está tratando de limpiar, digamos, su registro de delincuencia, y de repente como que entonces hace como un cambio de nombre, ¿verdad? Como para ver si logra burlar esto, ¿verdad? No sé, si me ocurre. O para tratar de suplantar la identidad de otra persona, y entonces yo decido que no, que me quiero llamar Germán, y entonces me aprovecho de la fama que tiene Germán, y de repente con eso logro evadir ciertas responsabilidades, ¿verdad? Y por supuesto el Estado tiene mucho interés en que este tipo de cosas no sucedan. Una cuestión es que a usted no le guste el nombre que le pusieron, y usted está en todo su derecho de cambiárselo, o que toda la vida la gente lo haya conocido con otro nombre. Y eso parece como de película, pero muchas veces cuando ustedes los bautizan, bueno, acuerden que también las iglesias, las católicas, eh, firman también, sobre todo antes, ellos se encargaban de hacer la inscripción de las personas. Entonces resulta que una persona, el cura ese día dijo, no, le voy a poner X nombre que es el que le gustaba. Entonces le puso, no sé, algún evangelista, Juan Jesús, no sé qué. Y la persona toda una vida le dijeron Carlos. Entonces cuando él llega a los 18 años a obtener la cédula de identidad, se da cuenta que el nombre que he conocido toda una vida no es el que con el que fue inscrito. Entonces, bueno, tiene todo el derecho de hacer ese cambio de nombre. Bueno, muchas gracias, Germán. Vamos a ver. Dayana, ¿usted sobre qué investigó? Bueno, a mí me correspondió investigar sobre la salvaguardia para la igualdad jurídica de las personas con discapacidad. Bueno, en realidad se trata de como un mecanismo o una forma que implementó esta ley para la promoción de la autonomía personal de las personas con discapacidad, para darle una mayor, bueno, la misma palabra lo dice, una mayor autonomía a esas personas, digamos, que ellas puedan decidir por sí mismas, que ellas puedan tomar decisiones, ¿verdad? Tal vez como fortalecer esa parte. Porque si bien ya digamos en leyes como la 7600 sobre la igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad, incluso en la Constitución Política, en el artículo 33 que habla sobre la igualdad, se regulaba eso, se regulaba tal vez de una forma muy fría, digamos, o utilizaba, digamos, a estas personas con discapacidad como un simple objeto procesal, ¿verdad? No, o sea, como declaraba casi que la muerte civil de esas personas, ¿verdad? Entonces, ellas eran como un objeto, ¿verdad? Que estaba a la sombra de otra persona, ¿verdad? Que en ese caso, era el curador. El curador era una figura que se contemplaba antes, digamos, de la entrada de vigencia de esta ley, ¿verdad? Entonces, ya, digamos, con esta nueva ley, se
se va a regular esta salvaguardia, que digamos que lo que trata es eso, ¿verdad? Como darle una mayor independencia a estas personas. Con la salvaguardia se va a crear una figura que se llama el garante para para la igualdad jurídica de las personas con discapacidad. Entonces, ¿verdad? Se va a encargar de que esta persona tenga una mayor participación en digamos, en los procesos jurídicos y demás. Profe, ¿se escucha? Sí, yo sí la escucho. Ah, Germán, ok. bueno, yo sí la estoy escuchando. No, sí se escucha bastante Ok, bien. siga. Dayana, se lo escuche fuerte y claro. Ok. Entonces, digamos, básicamente el procedimiento se establece, veamos, antes de la entrada de vigencia de esta ley, el procedimiento se regulaba en el Código Procesal Civil, en el artículo 884. Entonces, ahí se establecía que, digamos, el tribunal recibía lo que es la solicitud de salvaguardia con un montón de requisitos establecidos ahí, pero ahora es en el Código Procesal de Familia. Digamos que fue publicado el año anterior, ¿verdad? Etcétera. Entonces ahí se regula todo lo que es el procedimiento. Entonces el procedimiento consiste en un escrito inicial. Digamos, este procedimiento se regula del 253 en adelante, del Código Procesal de Familia. Primero se tiene que presentar un escrito, ¿verdad? En el que se va a exponer, sí, se va a presentar los nombres y las calidades de la persona con discapacidad, la de la persona que lo va a representar, en este caso es que es el garante, ¿verdad? El parentesco, en muchas veces es la mamá, ¿verdad? O el papá, o un hermano, pero a veces hay personas que no tienen familia o que han fallecido así, entonces en ese caso el tribunal les va a asignar, digamos, en ese caso un garante. Luego las razones que motivan el hecho, ¿verdad? Luego también un dictamen médico emitido por la Caja Costarricense de Seguro Social y, bueno, y el médico, ¿verdad? Que, bueno, va a exponer, digamos, las condiciones que presenta esta persona. Luego de esto, se da, bueno, ya para el establecimiento de la salvaguardia, bueno, antes de esto, también hay otros dictámenes que son emitidos por el Medicina General, Departamento de Medicina General del Poder Judicial y por el Departamento de Trabajo Social y Psicología del Poder Judicial, ¿verdad? Ellos también tienen que presentar unos informes. Luego de esto, bueno, ya esta solicitud con estos documentos son presentados ante el Tribunal de Familia y ellos van a revisar todo esto. Digamos, para el establecimiento de la salvaguardia de esta persona y también el nombramiento del garante. También, bueno, se regula en varios artículos, ¿verdad? En el Código de Familia, en el Código Civil, está, bueno, esta misma ley de la promoción y la promoción para la autonomía personal de las personas con discapacidad, ¿verdad? Que básicamente establece lo que es el concepto de lo que es salvaguardia, el concepto del garante, ¿verdad? ¿Cuáles son las obligaciones del garante, ¿verdad? Que sería, digamos, como resguardar, no actuar sin considerar los derechos y la voluntad de las personas con discapacidad, apoyar para la protección y la promoción de todos los derechos, asistirla en todas sus decisiones en el ámbito legal, no tratar de suplantarla, que es algo muy importante también, que se ha dado mucho, bueno, como la figura de la curatela se vio mucho eso, garantizar y respetar los derechos, brindar el apoyo a la persona con discapacidad y proteger
la privacidad de la información personal, legal y financiera y de la salud de las personas con discapacidad. Ok. Sí, básicamente es eso. Muy bien, va muy bien y bueno, ese es el sentido que esta ley de salvaguardias, como lo dice Dayana, lo que quiere es humanizar esa figura, porque en algún momento esa figura del curador nada más se decía, esa persona es insana y entonces era como si no existiera en el ordenamiento jurídico, ¿verdad? Para cualquier cosa que quería hacer, tenía que ser a través del curador. Y si de repente ese curador no tenía las mejores intenciones, entonces incluso podría disponer en forma inapropiada de los bienes de esa persona. Entonces, bueno, esto lo que hace es un procedimiento que se trata de que sea un poquito más seguro y más humano a favor de esa persona, que bueno, que hay muchos grados de discapacidad, entonces que tal vez no requiere como que lo acompañen siempre, sino únicamente para ciertos actos jurídicos, ¿verdad? Entonces, y Sí, el profe, no, que de hecho, digamos, eso iba a comentar, que hay distintos niveles también de discapacidad, digamos, y diferentes padecimientos. Entonces, por ejemplo, una persona con síndrome de Down, ella puede tomar decisiones, diferentes cosas, digamos, tiene sus preferencias, sus gustos, que en lugar de poner de garante a su mamá, quiere poner a su papá, digamos, las diferentes cosas que esta ley va a flexibilizar. O sea, obviamente que hay casos excepcionales en los que, por ejemplo, una persona está paralítica o está en estado vegetativo, que en este caso, y el mismo estado va a determinar, ¿verdad? Que ahí hay que establecerle un garante, que no necesariamente esa persona va a decir sí o no, ¿verdad? Porque puede hacer que esa persona no pueda hablar o no pueda expresarse, qué sé yo. Ok. Muchas gracias, Dayana. Vamos a ver, Ignacio, usted que es el encargado de la grabación, Sí, ¿sobre qué investigó usted? ¿Tuvo chance de investigar algo? sí, a mí me tocó un proceso no contencioso llamado Informaciones para Perpetua Memoria. Este proceso sirve para documentar declaraciones testimoniales de las que interesa dejar constancia y conservar. El diccionario usual del Poder Judicial dice que las informaciones para perpetua memoria son expedientes o trámites de actividad no contenciosa con la que se busca documentar declaraciones hacia futuro y como prevención, con el fin de conservarlas ante su posible desaparición, deformación o difícil obtención dado el paso del tiempo. La misma definición dice que no generan derechos u obligaciones o perjuicio para terceros y que estas informaciones de perpetua memoria no conllevan un pronunciamiento de fondo o resolución aprobatoria con examen sobre la veracidad y pertinencia de los hechos declarados. Este proceso, yo deduzco que, bueno, se hace más en sede notarial, porque los notarios, según el artículo 121 del Código Notarial, establece que ellos también tienen ciertos presupuestos de competencia en algunos procesos no contenciosos. Y cuando el notario lo haga, tiene igual valor, igual validez que las que se hacen en un tribunal. Igualmente, el mismo numeral 129 del Código Notarial dice que el notario solo podrá dar curso al proceso de información para perpetua memoria si no fungen como interesados personas menores de edad o incapaces. Entonces ya ahí ya hay un requisito legal que hay que tener bastante en cuenta. Luego el Centro de Información Jurídica en Línea, más conocido como CIJUL, cita una tesis de dos estudiantes, una tesis de 1994, que dice que los hechos de los que se quiere dejar constancia en esta información posesoria solamente deben ser
comprobados bajo prueba testimonial. Ahora, para que no quede tan en abstracto, algunos ejemplos que encontré, que hasta ahora he encontrado sobre este proceso. Por ejemplo, el artículo 7 del Código de Médicos y Cirujanos, de la Ley Orgánica del Código de Médicos y Cirujanos, dice que toda persona que quiere incorporarse al gremio debe llevar una certificación de buena conducta. Debe dejar constancia, debe dejar una declaración. Y precisamente, pues, lo más usual es que el notario sea un notario público al que se le solicite este trámite. Además, el notario también puede solicitar, como el Colegio de Médicos está pidiendo una demostración o una certificación de buena conducta, entonces el notario tal vez solicite antecedentes penales al solicitante de la información para perpetua memoria, y también hay que llevar testigos. Y el SIJUL también dice que los errores o cambios de nombre y apellidos podrían tramitarse también en la información para perpetua memoria, el extravío de documentos públicos y la determinación de situaciones familiares cuya naturaleza es declarativa y voluntaria. Hasta ahora eso es lo que he investigado sobre este proceso no contencioso. Por ahora tengo al numeral 177 del Código Procesal Civil y el artículo 129 y 130 del Código Notarial, que hacen referencia a este proceso. Muy bien, Ignacio. Yo creo que yo también les mencioné el caso de las pensiones de guerra. Por ahí había una ley que las personas que hubieran participado en alguna guerra, imagínense, en Costa Rica la última fue hace no sé cuántos años, también podían optar una pensión y se les exigía entonces una información a perpetua memoria de personas que dijeran que ellos habían participado efectivamente en esas batallas, en esas guerras. Vamos a ver, Jaime, ¿usted qué tema tenía para investigar? Profe, ¿se escucha? Sí. A mí me tocó el depósito de personas. Entonces, si quiere, le comento un poquito. Por favor. Bueno, el depósito de personas, yo, al igual que Ignacio, utilicé el diccionario usual del Poder Judicial. Y, bueno, es básicamente un procedimiento no contencioso que busca colocar a una persona en situación de riesgo, que no pueda, por así decirlo, valerse por sí mismo. Dentro de las causales que originan la declaración de un depósito de persona, se encuentran que sea un menor de edad, pero mayor de 15 años, que estuviera sujeto a tutela y que se propusiera contraer matrimonio contra el parecer de su tutor. Estas cuestiones de matrimonio de menores de edad fue derogada por el artículo 14 del Código de Familia, porque ya el matrimonio entre personas, bueno, con y entre personas menores de edad no está permitido. Pero bueno, luego, la segunda causal es de los hijos, pupilos o incapacitados a quienes sus padres, tutores o curadores trataren con excesiva dureza o les dieren consejos, preceptos o ejemplos corruptos. Luego también del menor que se encuentre en el caso que prevé el artículo 148 de familia, que son casos de abandono, me parece. Luego del incapacitado que se hallara en estado de abandono por muerte, ausencia o imposibilidad legal o física de su curador, y luego del menor cuyos padres hubieran desaparecido del lugar de su domicilio sin dejar persona encargada de su cuidado. Estas causales se encuentran en el artículo 825 del antiguo Código Procesal Civil, que fue uno de los pocos artículos que no fue derogado, y lo que se hizo fue dejarlos vigentes hasta que existiera una mejor legislación o una legislación posterior. Bueno, también tenemos que tener en cuenta que no siempre, digamos, que, por ejemplo, con el caso de menores de edad, no siempre que exista un vínculo sanguíneo, eso es determinante para
pues el depósito de la persona en manos, por así decirlo, o al encargo de una persona que sea familiar. Por ejemplo, déjenme ver, en la resolución de número 0-1946 del 2006, hay un caso de un abandono de menor de edad que estuvo siendo cuidado por unos vecinos. Digamos, él siempre tuvo muy buena relación con los vecinos y toda la cosa, ¿verdad? Sin embargo, hubo una oposición, digamos, por parte de los abuelos. Los abuelos querían cuidar, digamos, del niño. La razón por la que los padres desaparecieron no la dice, digamos, en la sentencia, pero sí dice que con los abuelos, bueno, el juez dictamina que con los abuelos no tenía como mucha relación, y que con los vecinos sí, con los vecinos inclusive jugaba con el hijo y toda la cosa. Entonces se terminó dictaminando un depósito de persona a favor de los vecinos y se tuvo sin lugar la oposición. Y pues básicamente sería eso. Bueno, va muy bien. Vamos a ver quién más tenemos por ahí. Joshua, ¿participar sobre tu tema? ¿Nos oye, Joshua? La una, Joshua las Sí, dos. profe, por acá estoy. Ok, adelante. ¿Me escucha? Sí. Bueno, a mí me correspondió lo que es la declaratoria de ausencia y la presunción de muerte. Entonces, bueno, primero que nada, estas figuras tienen data desde la época romana, inclusive. Por aquí tenía que los glosadores desarrollaron un sistema de presunciones, entendiendo que el ausente debía considerarse muerto cuando hubiera cumplido 100 años. Después, ese plazo se redujo a 60 años y a finales del siglo XVIII se admitió lo que viene a ser la figura de la presunción de muerte. Entonces, dice que la ausencia más o menos va muy ligada a lo que es el domicilio. Se entiende más o menos en palabras breves que es como, por aquí está, a ver, que se entiende como cuando una persona no se le ha visto por cierta determinada cantidad de tiempo en su domicilio, cuando no se le puede contactar también por determinado plazo, y por ahí va la cosa respecto a la ausencia. Bueno, estas dos figuras van muy ligadas, son como una especie de escalera, digamos, es un proceso, son varias etapas. Entonces, tenemos las etapas de la presunción de muerte, bueno, las posibilidades, digamos, establecidas en el 78 y el 79 del Código Civil. La primera es que la ausencia haya continuado durante 20 años después de la desaparición, que hayan transcurrido 10 años desde la declaratoria de ausencia o de las últimas noticias, que hayan corrido 80 años desde el nacimiento del ausente. Después, por aquí, bueno, hay varios tipos de muerte, pero eso ya no compete con el tema de investigación directamente. Y por ahí va, más o menos. Luego es nada más terminar de detallar esos conceptos, pero por ahí es la base, digamos. Ok, vea, yo no sé si usted vio que en realidad esto lo que busca es dar la administración de bienes, por lo menos en forma temporal, y bueno, ya si pasa mucho tiempo en forma definitiva. Normalmente, si uno se desaparece y no tiene nada, como que no hay mayor problema. El asunto es si uno tiene bienes y se le quiere administrarlos, ¿verdad? Bueno, también podría uno pensar en cuestiones también familiares, ¿verdad? Por ejemplo, ¿qué pasa si una persona desaparece mucho tiempo y estaba casada y qué hace la pareja, ¿verdad? Entonces, pero
fundamentalmente es como por cuestiones patrimoniales. Entonces pensemos que la persona tenía unos apartamentos, recibía alquileres, desaparece la persona y entonces incluso los inquilinos dicen, bueno, ¿qué hacemos? ¿A quién le pagamos? O la persona que vive de esos alquileres dice, no, pues yo necesito esa plata para vivir. Entonces, ¿cómo administramos estos bienes? Entonces, vean que tiene mucho sentido, ¿verdad? Estas ficciones jurídicas, ¿verdad? Declaración de ausencia, ¿verdad? Para la administración de los bienes. Don Danilo, ¿usted quería Sí, yo ya me encontré lo que le he mencionado. Es Sí. una reforma que dice que sobre lo del artículo 17, que Sí. antes de que, digamos, antes de los 3 años, si la propiedad se ha levantado, el título posesorio se ha levantado contra leyes vigentes, podrá el juez decretar en el expediente original y mediante los trámites de los incidentes la nulidad absoluta del título y su respectiva inscripción en el registro. Pero dice que para el 28 de febrero del 2021, por lo que a partir de esa fecha, refiriéndose a lo mismo, se va a reformar el artículo. En cualquier tiempo, mientras no hayan transcurrido los 3 años a que se refiere el artículo anterior, si se demuestra que el título posesorio se obtuvo contra leyes vigentes, podrá el tribunal decretar en el expediente original y mediante el título posesorio, y mediante el trámite del proceso incidental o sumarísimo, según ve que sí hay una consideración en ese aspecto. Yo sabía que lo había leído. A partir del 2021. Del 2021, sí, yo sabía que yo lo había leído, profesor, estaba completamente seguro. Ok, perfecto. Porque tengo mente fotográfica. Ese es ya una reforma aprobada. No, está para el 28 de febrero del 2021. Ok. Eso se aprobó, mediante el artículo 341 del Código Procesal Agrario número 9609 del 27 de septiembre del 2018, se reforma y entra a regir a partir del 28 de febrero del 2021. Yo sabía que lo había leído. Ok, ve qué interesante, bueno, qué dicha que no lo hace ver, porque este Código Procesal Agrario incluso iba a entrar a regir ahora este febrero, pero los jueces y jueces agrarios dijeron que había que hacer muchos preparativos para la entrada en vigencia de ese código. Entonces, lograron que se prorrogara un año más. Entonces, entraba ahora, en febrero. Y un día antes de que entrara en vigencia, se logró aprobar el proyecto que lo tiró un año más para el 2021. Que muchas de las inscripciones de estas propiedades tienen también que ver con la distribución de tierras que hizo el ITCO, que ahora es el INDER, se llamaba el ITCO, ahora es el INDER. Tiene mucho que ver con esto, ¿verdad, profesor? O sea, lo estoy preguntando en realidad, y creo que por ahí anda la posición también. Sí, bueno, como les dije, estos trámites de información posesoria son muy frecuentes también en materia agraria. Y hay mucha sospecha porque mucha gente piensa que lo que se está haciendo es tratando de apropiarse de bienes ajenos, ¿verdad? Y sobre todo bienes del Estado. Entonces, por eso, todas esas titulaciones que sean en forma irregular, se está preparando una vía expedita para lograr anular todos esos títulos. Tienen que ver mucho con materia agraria, ese tipo de titulación, más que con materia urbanística, digamos. O sea, muchas gracias, don Danilo. Entonces esperamos que eso nos lo suba ahí en su informe. Por ahí, Camila, ¿estarás por ahí? Camila Laguna. Sí, aquí estoy. Profe, ¿sí me escucho? Sí, es que está lloviendo un montón. Sí, aquí está cayendo cántaros y en San Ramón me acaban de pasar unas fotos que las calles están inundadas. Ahora se las subo al chat. Sí te oímos, Camila. ¿Sobre qué investigaste vos? A mí me tocó el proceso no contencioso de oposiciones al matrimonio. Yo no logré encontrar en sí el concepto, entonces lo que hice fue definir qué era el matrimonio y definir por aparte qué era oposición. Entonces, en el artículo 11 del Código de Familia dice que el matrimonio es la base esencial de la familia y que tiene como objeto la vida en común, la cooperación y el auxilio mutuo. También encontré otra definición que decía que el matrimonio es la unión jurídica entre dos personas
que bajo ciertas formalidades legales y rituales se establece para mantener vida en común, cooperación, auxilio mutuo y relaciones de intereses. Y en cuanto a la oposición, encontré que es impedimento, estorbo, obstáculo, contrariedad, argumentación o razonamiento en contra. Entonces, definí la oposición al matrimonio como el proceso no contencioso en el cual consta la expresión de un impedimento, razonamiento en contra u objeción al matrimonio entendido como unión jurídica. Además, encontrar normativa me costó bastante, entonces puse la normativa general del Código Procesal Civil, el 177 y 178, puse el artículo 11 del Código de Familia y también encontré en el Código Notarial, en cuanto a la pérdida de competencia del notario, que una de las causales de pérdida de competencia para tramitar un asunto no contencioso es por oposición escrita ante el notario. También en cuanto a la jurisprudencia, no encontré una sentencia específica sobre la oposición al matrimonio, pero encontré una en donde hablaba sobre las diligencias previas al matrimonio, y una de esas es el escuchar las oposiciones o impedimentos que puedan existir con respecto a los futuros contrayentes. Entonces eso es lo que tengo hasta ahora. Ok, revise el Código Procesal de Familia, ¿verdad? Que fue recién aprobado y que todavía no entró en vigencia, pero ve a ver si en el nuevo Código Procesal de Familia se regula algo sobre las oposiciones al matrimonio, sobre el procedimiento de oposición. Vean que es vacilón porque uno dice, bueno, ¿se podrá oponer a alguien a que uno se case? Bueno, sí, imagínense que la persona ya esté casada en otro lugar y que no lo haya informado. Por ejemplo, en Estados Unidos, el registro creo que es en cada estado y son más de 50 estados. Pero entonces, si usted se casó en California, usted no va a aparecer casado en Florida. Y entonces, pensemos en una persona, Camila se fue y se casó en Las Vegas, ¿verdad? Porque le pareció muy romántico casarse allá en Las Vegas, y llegó a Costa Rica y ya se arrepintió y no dijo nada, y después se va a casar en Costa Rica y resulta que la pareja con que se casó en Las Vegas viene y se opone, ¿verdad? Entonces, bueno, ese tipo de cosas podrían pasar, ¿verdad? Hombre, Entonces, de hecho se pregunta en la ceremonia, ¿no es cierto? Bueno, es una costumbre decir en este acto, si alguien se opone, hable ahora o calle para siempre, ¿verdad? Eso es como lo típico, ¿verdad? Del discurso, ¿verdad? Bueno, cuando lo hacen las abogadas y los abogados, bueno, los notarios y notarios, ¿verdad? Puede ser que sigan otro formato. A veces es mejor ni preguntar porque puede ser que salgan un montón de personas oponiéndose, ¿verdad? En este caso, la oposición, ¿verdad? Pues tendría que ser posiblemente por escrito y debidamente fundada en alguna causa legal, ¿verdad? De impedimento, ¿verdad? Como que efectivamente tuviera un vínculo anterior, ¿verdad? Entonces ya cuestiones morales, ¿verdad? Como que a alguien no le parezca porque es entre personas del mismo sexo, cosas por ese estilo ya como que no entran dentro de este tipo al matrimonio, ¿verdad? Entonces, por eso es interesante ver si los que tienen ese tema logran ver si en el nuevo Código Procesal de Familia regula un poquito más sobre esa posibilidad de oponerse y sobre las causales, ¿verdad? Para oponerse a un matrimonio. Vamos a ver. Casey, ¿usted está por ahí? Sí, profe. ¿Qué ¿Me tema? escucha? ¿Me escucha? Sí, te escuchamos, Casey. Sí, es que está lloviendo mucho por acá. Bueno, a mí me correspondió el pago por consignación. Bueno, con respecto al concepto, en el Diccionario Usual del Poder Judicial, lo que dice es que es el proceso que realiza una persona deudora. Esto se realiza por depósito judicial o ya sea con intervención judicial. Cuando existe una obligación, una deuda, y bajo 3 causales. Cuando el acreedor se niega a recibir el dinero, cuando no pide el pago en la fecha correspondiente o en el lugar asignado, o no hay manera de comunicarlo, y cuando no se conozca quién es el acreedor
o cuando debido a diversas circunstancias no puede recibirlo. Por ejemplo, en este caso sería como capacidad de actuar o capacidad jurídica y demás, cuando existe un error como esa parte. Y no existe un curador o tutor oportuno que se encargue de recibir el pago. Ahora, con respecto a los requisitos para que proceda esta figura, básicamente tiene que haber una capacidad del deudor para pagar la deuda adquirida. Entonces, en realidad, bueno, con referencia a la capacidad jurídica, la capacidad de actuar, y bueno, que sea esa persona la que debe el dinero. Ahora, se habla de las ofertas de pago que se realizan mediante este proceso. Y bueno, estas ofertas de pago deben sumar la cantidad de la deuda líquida exigible, además de sumarle los intereses que se desarrollaran en ese tiempo, es decir, debe cancelar la cantidad total. El pago debe realizarse ante el órgano competente, entonces en ese caso, como dije, mediante depósito judicial o con un proceso judicial correspondiente. Y bueno, que haya una condición o vencimiento de plazo, entonces que ya se deba pagar la deuda. Más que todo, esta figura surge para no negarle la posibilidad al deudor de cancelar la deuda cuando el acreedor no tiene las posibilidades o no desea recibir el pago. Entonces, con respecto a los artículos, básicamente el 797 del Código Civil, el 798 del Código Civil, el 799, 800, 801, 802. Del Código Procesal Civil sería el 179, que habla sobre la oferta de pago que les mencioné. Y en general, bueno, ahí abarca lo de la aceptación de la oferta, la presunción negativa para aceptar la oferta, la consignación en general y el procedimiento determinado. Y bueno, también con respecto al Código de Comercio, podemos decir que el artículo 561 nos habla sobre esto. Con respecto a la jurisprudencia, en realidad no encontré tanta, profe. Encontré dos sentencias, pero bastante antiguas, de 1990 y 1988. Igual lo abarca bastante bien, pero en general es como la responsabilidad que tiene el deudor de cancelar la deuda y también el derecho que tiene de no quedar moroso o demás. En general es... Ok, ese es el asistente, Casey. Sí. Vea que hay una, en el 179.6, hay un procedimiento de consignación sin necesidad de oferta real de pago, que es en el caso de alquileres o obligaciones alimentarias, deudas hipotecarias o prendarias. Entonces dice que en estos casos la consignación no requiere oferta real de pago y se sigue en lo que sea aplicable el procedimiento establecido. Ahí el pago se tiene por bien hecho si el deudor deposita el monto total debido, incluidos los intereses, cuando proceda en el tribunal competente a la orden del acreedor, siempre lo haga dentro del plazo de la obligación. Entonces hay un procedimiento diferenciado para este tipo de obligaciones periódicas, ¿verdad? Como pensiones, como alquileres y algunas otras, ¿verdad? Deudas, ¿verdad? Y imagínense los pagos de una hipoteca, lo grave que puede ser. Bueno, en el caso de una pensión, imagínense que no paga, entonces le puede dictar hasta prisión. En el caso de una hipoteca, no paga una cuota y de repente cuando se da cuenta le están rematando la casa, ¿verdad? Entonces, bueno, a veces se da porque el mismo acreedor se esconde y provoca estas situaciones. Entonces, como para evitar, como lo decía Casey, que para facilitar al deudor que cumpla con sus obligaciones y que pueda descargarse en esa obligación de pagar, entonces se estableció esta figura que existe desde hace mucho tiempo del pago por consignación. También se utiliza, por ejemplo, pero en ese caso sí tendría que ser oferta real de pago, por ejemplo, cuando hay una promesa de compraventa o una opción de compraventa y entonces ustedes dieron un enganche para comprar la propiedad y les dieron un plazo para completar el pago del resto, ¿verdad? Y cuando ustedes ya llegan con la plata, la otra persona se esconde porque tal vez le consiguió un
mejor comprador, alguien que les va a pagar más plata. Entonces ustedes lo que tienen que hacer es la oferta real de pago y entonces ya con eso eventualmente presentar un proceso de cumplimiento forzoso contra la persona que no quiere cumplir. Pero sin haber hecho esta oferta real de pago y esa consignación, no podrían presentar el proceso de cumplimiento forzoso. Profe, a mí me quedó una duda porque en uno de los artículos, no recuerdo exactamente cuál, mencionaba como que en caso de que el acreedor no quiera recibir el dinero, el deudor en cualquier momento puede retirar ese depósito judicial. ¿Cómo funciona eso? Bueno, habría que revisar exactamente cuál fue la norma. Pero, digamos, por ejemplo, si pensemos que estamos hablando de ese contrato de que usted quiere que se obligue a esa persona a cumplir con ese negocio que había una opción de compraventa. Entonces usted llega y hace el depósito. Y llega un momento en que usted dice, no, la verdad es que a mí ya no me interesa seguir con esto. Y sí, si él no tiene interés en cumplir con el trato, y la verdad es que yo estoy ocupando la plata, entonces usted hace la gestión y dice que, bueno, que siendo que el acreedor no mostró ningún interés en el retiro del dinero, usted lo retira, ¿verdad? O sea, es una posibilidad que usted tendría, ¿verdad? Digamos, como de deshacer esa consignación de pago, ¿verdad? Obviamente eso tiene sus consecuencias, ¿verdad? Porque entonces ya no podría ser como que se hizo la consignación y entonces al día siguiente usted retiró la plata y ya usted dice, ya yo cumplí. No, o sea, hay que dar el plazo para ver si notificarle al acreedor, y el juzgado le dará un término y si no muestra ningún interés, entonces ahí sí el deudor podría retirar el dinero. Una pregunta. Sí, ¿quién me ha hablado? Germán. Me parece que es Gisela o... No, soy yo, Germán. Ah, Germán, ya. Profe, en el supuesto de que está muy alejado del tema que estamos hablando, pero se me vino a la mente. ¿Qué pasa si a mí me depositan un dinero en mi cuenta bancaria por error? ¿Y qué procede en ese momento? Si la persona no reclama el dinero. Bueno, a mí me pasó eso como en 2 ocasiones y yo hasta que me asusto, ¿ah? Pero no, al final empiezo a averiguar y resulta que sí era plata que digamos, de la misma universidad que me habían acumulado unos pagos y me los hicieron después. Yo tendría mucho cuidado, ¿verdad? Yo lo primero que haría es llamar al banco, ¿verdad? Y no gastar la plata, porque resulta que después a usted le pueden hacer un cobro, ¿verdad? De ese dinero que no era suyo, ¿verdad? Y ese cobro sería como una repetición de pago, o es un proceso totalmente diferente. Bueno, las entidades bancarias tienen sus propios procedimientos, ¿verdad? Y bueno, y si fue por un error de ellos pues tendrán que informar. Por ejemplo, en el Poder Judicial a veces ha sucedido que le giran a uno de más y entonces después le abren todo un proceso administrativo, le informan a uno del error y normalmente lo intiman a uno para que uno imagínense que llega un arreglo de pago, como si hubiera sido culpa de uno, ¿verdad? Para ver en cuántos pagos podría uno devolverlo, ¿verdad? Entonces le dicen, bueno, se lo rebajamos en 12 meses, ¿verdad? A veces quieren rebajárselo como en 3 o 4, ¿verdad? Pero yo creo que eso difiere un poco de la entidad. Pero en principio, si ustedes ven que les depositan una plata que no es de ustedes, mejor antes de gastarla, tengan cuidado de informar a la entidad o de averiguarse bien por qué es que les están depositando eso. Porque efectivamente, o sea, sí se las pueden cobrar. O sea, no es que esa plata que llegó es como una lotería y que ustedes pueden hacer lo que quieren. Eventualmente se las van a llegar a cobrar. Ok, profe. Ok. Vamos a ver. ¿Quién tiene algo sobre el deslinde y demarcación de linderos? ¿Alguno de ustedes
de los presentes hoy tiene algo sobre ese tema? Del linde y demarcación de linderos. Ninguno. No se escondan. Vamos a ver. Gisela, ¿a usted cuál le tocó? Hola, profe. A mí me Hola. tocó el derecho de personas. El depósito de personas, perdón. Ok, bueno, ese lo habíamos ya comentado un poquito. Fabián, ¿cuál tenía usted, Fabián? El mismo. Fabián a la 1, a las 2. Bueno, vamos a ver. Denise, ¿cuál tenías vos? Profe, ¿me escucha? Es que dice que Sí. mi internet está bajo. Ah, ok. No, pero sí te escucho. Bueno, yo tenía enajenación, hipoteca y prenda de bienes de menores de edad. ¿Has encontrado algo sobre eso? Sí, profe. Bueno, lo que encontré fue básicamente que, de acuerdo con el Código de Familia, la patria potestad no da derecho a enajenar ni a gravar los bienes del hijo, solamente en casos de necesidad y provecho evidente para el menor. Y dice que para eso será necesaria la autorización judicial si se tratare de inmuebles o de muebles con valor superior a 10.000 colones. O sea, bueno, en ese caso casi que todos los Sí, muebles, casi digamos, todo. inmuebles. Ven que eso es Que durante fuera mucho tiempo. No, Denise, yo no sé si viste, eso durante mucho tiempo se le llamó diligencias de utilidad y necesidad y se hacía ante el juzgado de familia. No sé con el nuevo código si cambia y cuál es el nuevo procedimiento. Entonces, si tenés oportunidad de revisar el nuevo código procesal de familia. Sí, digamos, lo que encontré fue que antes se regulaban en el Código Procesal Civil, pero fue derogado. Y ahora se le conoce como procesos de petición unilateral. Entonces dice que se tramitarán como procesos de petición unilateral las autorizaciones para la disposición de derechos en bienes de personas menores de edad, personas menores de edad o personas con discapacidad. ¿Me escucha? Sí, te escuchamos, Denise. Ah, ok, perdón. Dice que esta petición debe ser presentada por escrito o puede ser también de manera verbal y clara ante la autoridad judicial y que igual debe contener los datos necesarios, los hechos que la motivan. En ese caso, digamos, de enajenación y hipoteca y prenda, sería probar que la necesidad o el provecho que el menor de edad podría devengar de hipoteca o la enajenación o lo que sea que pretenda. Y bueno, se hace una audiencia y ahí se declara si se va a permitir esa situación, digamos, si se le va a autorizar de enajenar esos bienes. Y si hay oposición, dice que, de hecho, al respecto ahí tengo una pregunta, porque dice que si se acoge no dice que esta oposición no pudiera ser resuelta en este proceso de petición unilateral, entonces se deberá continuar el trámite mediante las normas del proceso resolutivo familiar. ¿Ese cuál sería? ¿Uno normal? Me parece que es un ordinario. Ok. Sí, sí, la terminología del nuevo Código Procesal de Familia no estoy muy familiarizado, pero me parece que ya ese tipo de oposiciones, sí, o sea, si de primera instancia el juez ve que esa oposición no tiene mucho sentido, puede ser que de una vez la descalifique y que continúe, pero si considera que sí tiene fundamento, posiblemente los mande a un proceso tipo ordinario, ¿verdad?
en esa misma sede de familia. Ujú. Ah, ok. Y tenía otra pregunta porque dice que en caso de que se acoja la petición, entonces se podrá hacer modificaciones a lo pronunciado mediante esa resolución que acoge la petición y que esto va a ser a gestión de parte, puede hacer en cualquier tiempo. En cualquier tiempo, o sea, sería que se haga la compraventa, digamos, o que se haga la hipoteca y todo eso ya después, ¿no? Yo me imagino que, por ejemplo, no sé, se necesita para pagar los estudios del menor hipotecar una propiedad y entonces, bueno, se le pide autorización para hacerlo con el Banco Nacional y se da toda la información y de repente ya el trámite está ahí y resulta que apareció otro acreedor que da una tasa beneficiosa, entonces no es que hay que volver a empezar de cero, simplemente lo que se hace es, me imagino, informar que va a haber una variación en el acreedor y que todo lo demás sigue igual porque hay una mejor tasa de interés. Entonces, me imagino que algo así por el estilo podría ser, ¿verdad? O se dice que se va a vender el bien a una persona y ya está a punto de salir la autorización o ya salió y resulta que apareció otro mejor comprador, entonces sería como ilógico volver a cero, ¿verdad? Entonces, me imagino que podría hacerse la modificación ahí mismo, ¿verdad? De hecho, yo tenía una pregunta a otro respecto a eso. comprador. Yo tenía y es que, digamos, si por ejemplo patria potestad quiere vender una propiedad que está a nombre del menor, como prueba debe presentar, digamos, como un comprador en específico o simplemente podría decir, o sea, la quiero vender, pero no tengo comprador ahorita. Bueno, yo creo que podría ser en abstracto. Lo primero es demostrar la necesidad y la utilidad. Posiblemente sí se va a pedir de parte de la autoridad judicial un precio mínimo de venta, ¿verdad? Para ver también que no se está lucrando con ese bien del menor, ¿verdad? Entonces, puede ser que el juzgado diga, bueno, no, está bien, puede venderlo, pero necesitamos que haya una valoración previa antes de que lo saque a venta, ¿va? Para ver si no es que está vendiendo por debajo del precio mercado para hacer un negocio con eso, ¿verdad? Entonces, yo creo que sí podría ser en abstracto, pero sí por lo menos un avalúo. Sí, bueno, lo único, digamos, que así como adicional es que, digamos, en caso de que fuera tutor, el tutor adquiere ese derecho de enajenar o gravar los bienes de su tutelado y que, que cuando el menor digamos, le corresponderá al Patronato Nacional de la Infancia administrar los bienes cuando carezca de representación legal o cuando la tenga, pero que existan motivos para dudar de la adecuada administración de esos bienes, entonces, digamos, ahí entraría el Patronato Nacional de la Infancia. Ok, vean qué importante, sí. Sí, en esto uno cree que es como de telenovela, pero desgraciadamente no siempre las personas que están a cargo de los menores tienen la suficiente madurez y conciencia como para administrar en buena forma esos bienes, ¿verdad? Y desgraciadamente más de una vez, incluso los mismos que están a cargo actúan en contra de los intereses de esos menores. Muchas gracias. Perdón, solo una pregunta. Entonces, para que este proceso de ahora en adelante se va a denominar petición unilateral y no proceso no contencioso. Ahí no iría, digamos. Correcto, porque entonces, antes de la reforma del Código Procesal de Familia, entonces lo dejaron vigente, bueno, en algún momento, y se siguió llamando diligencias de utilidad y necesidad, y entonces el juzgado, todos los procesos de familia, como no existía un Código Procesal de Familia, acudían a la aplicación del Código Procesal Civil. Ya a partir de las modificaciones en todos los códigos procesales, porque prácticamente todos los modificaron, entonces cada materia le dio nuevos nombres y nuevas regulaciones a esas figuras. Pero vean que al final de cuentas es igual, la idea es la misma. Es un proceso donde en realidad no hay contención. O sea, usted no está peleando contra nadie. Lo que se quiere es que de alguna forma
la autoridad autorice esos actos, ¿verdad? Entonces usted dice, bueno, entonces yo figuro como actor, ¿y quién figura como demandado? No, es que no hay demandado. Entonces, porque es un proceso que persigue un fin, pero sin necesidad de demandar algo. Es más que todo una autorización a la autoridad judicial. Ok, gracias. Con mucho gusto. El otro del que creo que nadie de los que está presente lo tiene a cargo es la famosa deslinde y demarcación de linderos, que es igual, es un proceso no contencioso que todavía se regula en el Código Procesal Civil y básicamente lo que pretende es demarcar la línea divisoria entre dos o más fondos cuando no exista, ¿verdad? Entonces, en ese caso, el 180 lo que nos dice es que en el escrito se expresa cuál es el lindero que quiere marcarse, si es una parte o si es todo el lindero, ¿verdad? Se indican los nombres y calidades de las personas necesarias para que se les cite. El tribunal señala hora y fecha y todos llegan con sus planitos, los que tienen planos catastrados, y se puede solicitar la asistencia de topógrafos o peritos, ¿verdad? Y entonces ahí en el acto se hace la demarcación. Si surge oposición, entonces tendría que tramitarse a través de un proceso ordinario. Pero en principio, perfectamente las dos partes podrían llegar y decir, sí, estamos de acuerdo en que sea un topógrafo el que tire la línea con base en nuestros planos. Ahí pasarán varias horas el topógrafo tirando líneas y llegará y dirá, sí, este es el sitio por donde tiene que ir la cerca. Y a partir de ahí se levanta un acta y cada quien, hasta en eso se podrían poner de acuerdo ahí en el sitio, cada una de las partes indicar cuál es la parte de la cerca. Bueno, primero decidir qué van a hacer, si cerca alambre, si tapia, obviamente en terrenos agrícolas de mucha extensión, lo que se pondrán de acuerdo es cómo hacer la cerca, si a varios hilos, un solo hilo, poste de madera, de cemento, y después establecer a cuál parte le corresponderá a cada uno hacer y dar mantenimiento una vez que exista la cerca. Todo lo cual, como les digo, queda debidamente acreditado en un acta y eso se incorpora al expediente por si después surgiera alguna controversia. Con esto, básicamente se está dando por terminado la normativa del Código Procesal Civil en cuanto a los tipos de proceso que ustedes deben conocer. La próxima semana sería el examen. Yo se los mandaría a las 5 de la tarde y me los tendrían que devolver antes de las 8 de la noche. El examen está programado como para que una persona promedio dure entre 1 hora y media, 2 horas. Sin embargo, se les van a dar 3 horas para que ustedes, pensando en que mientras revisan sus apuntes, mientras consultan con otros compañeros, mentira, digo, mientras consultan apuntes, el código y algunas otras cosas y lo imprimen o lo revisan y lo vuelven a subir, entonces se les van a dar 3 horas. Y Profe. la materia es básicamente de pues, todo lo que se ha venido viendo. Por supuesto que las normas generales entran, ¿verdad? Pero aplicadas a los procedimientos que hemos visto, procedimientos sumarios, procedimientos interdictales, procedimientos monitorios, dinerario, arrendaticio, prendario, procedimientos de ejecución, prendaria hipotecaria, procesos de ejecución, procesos incidentales y estos últimos procesos no contenciosos. Por ejemplo, estos últimos procesos, ¿verdad? Que los vimos en la clase de hoy, por lo menos se pretendería que ustedes sepan en qué consiste cada uno de una manera general, que ustedes entiendan de qué trata cada uno de estos y que pueda diferenciarlo de otros procesos, ¿verdad? ¿Preguntas, Gisela? Profe, sí, yo le quería preguntar, digamos,
más o menos el tipo de examen, podríamos pensar que es como digamos el del año pasado, el del semestre pasado, más o menos un tipo así o algo como más teórico, digamos. No, bueno, en realidad, digamos, tiene como falso y verdadero justificado, ¿verdad? Como algún pareo, ¿verdad? de conceptos, algunas preguntitas de respuesta corta y posiblemente vengan un par de casitos, ¿verdad? De situaciones ahí que ya sea como para redactar algo o como para hacer algún tipo de análisis. Pero yo pienso que en realidad está muy sencillo el examen. Pero sí, digamos, sí es bueno que tengan leídas las normas para que puedan ubicarlas, ¿verdad? Al momento del examen y que no tengan que empezar de cero. Sí es bueno que, o sea, que siempre, ¿verdad? Que sepan diferenciar todos los tipos de procesos, ¿verdad? Ya a estas alturas, por ejemplo, ¿no? Si yo les pregunto que cómo se tramita una declaratoria de docencia, no me digan que mediante un proceso ordinario, ¿verdad? O que como si hay un bien que está a punto de caer, que en lugar de decir que es un sumario de derribo, me digan que es una ejecución prendaria, ¿verdad? Cosas como por el estilo. Ya a estas alturas, ya ustedes deberían de poder distinguir entre los tipos de procesos, ¿verdad? ¿Qué pretensiones se tramitan en cada qué tipo de procesos? Y por supuesto en la estructura general, ¿verdad? Poder distinguir entre un ordinario o un sumario. No es lo mismo un sumario que un monitorio, la estructura es diferente, ¿verdad? Cómo se realizan las oposiciones es diferente. Más diferente es la oposición que se hace en una ejecución prendaria hipotecaria, ¿verdad? Las posibilidades de oponerse son mucho más limitadas y las excepciones que se pueden oponer son menores, ¿verdad? Entonces, este tipo de cosas ustedes ya a estas alturas ya tienen que manejarlas. ¿Ok? Sí, señor, gracias. Sí, señor, profe. Bueno, si no tienen más preguntas, entonces vamos a dar por terminada esta clase de hoy, que más que otras nos ha dado mucha lata en cuanto al internet, pero yo creo que al final ya como a partir de las 6 como que mejoró bastante la señal. Ignacio la está grabando, ahí Ignacio es el encargado de ponernos el vínculo. Igual si tuvieran alguna pregunta en el transcurso de la semana me la pueden hacer, ya sea al correo electrónico o en el mismo chat. Y dicho eso, damos por terminada la lección para que se vayan a estudiar. ¿Está bien? Sí, Gracias, gracias. profe. Gracias. Que tengan buena noche. profe. Hasta luego. Bueno, Gracias, yo buenas noches. voy a terminar la Muchas reunión gracias, y profesor. seguro los saca todos para que no se extrañen. Gracias.